Bien, Olguita, la felicito. Va súper bien, muy adelantada. Y quisiera la que sobresalía y ahora que no viene, que quiso resolver la Pero no viene por cuestiones extremas. Bueno, pónganme cuidado. Tevilá, le voy a aclarar ahí por encimita, es el correcto bautismo. Bautismo es una palabra que introdujo el mundo Roma. ¿Ok? Realmente se llama Tevilá. Ese es el nombre correcto. Tevilá, esto viene, se lo voy a resumir, viene de presentarse, si lo escribo bien acá, viene de presentarse, no escribe este rojo amarillo, limpio ante, vamos a escribirlo, nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Solamente voy a dar una introducción nomás, no voy a hablar de todo el tema. Entonces, Tevilá es una orden del Eterno, de que debemos presentarnos limpios ante nuestro Dios, que es Yahweh. Él lo ordenó. ¿Sí? Roma le cambió la connotación al Tevilá y lo llamó bautismo, donde Roma estableció que a los niños recién nacidos, por ahí de 8 días de nacidito, los llevan a una pila con agua, que le llaman agua bendita, y es agua con sal. El que no sabe qué es el agua bendita, es un agua salada, le echan sal y la revuelven, y el sacerdote pues supuestamente ora y la bendice, lo cual no es correcto. Entonces, bautizan a los niños de 8 años y los cristianos... 8 días. 8 días, perdón, sí, gracias, Olguita. Y los cristianos, voy a escribir acá, los cristianos que salieron de los romanos, porque es la verdad, ¿sí? Bautizan a los adultos. No voy a entrar en este tema hoy, sino para que usted tenga una idea, ya que preguntaron qué es Tevilá. Tevilá, el Eterno lo solicitó cuando el pueblo de Israel quiso conocerlo. Él dio una orden a Moisés y le dijo: dile a mi pueblo que se laven, se limpien. En pocas palabras, que se bañen, que estén limpios y presentables, ellos y sus ropas. La orden es ellos y sus ropas. ¿Sí? Sí. O sea, limpiarse. Con su ropa. Con su ropa. Sí, o sea, la ropa con que se iban a presentar hay que lavarla. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el desierto. Y usted sabe que en el desierto, si no hay baños, el agua escasea. ¿Cierto? Una cosa era que estaban en Egipto, y salir al desierto no había agua. Y cuando el pueblo dijo: queremos conocer a nuestro Dios, se lo dijeron a Moisés. El Señor dijo: yo quiero que mi pueblo me conozca, sepan quién soy yo, pero se tienen que limpiar ellos y sus ropas para presentarse ante mí. Ojo con eso. ¿Sí? Es un acto de purificación. Ahí no estaba hablando espiritualmente, ¿verdad? No, señora. Los cristianos, por medio de Roma, fueron los que espiritualizaron ese acto. ¿Qué es esto? ¿Dice acá? Son dos colores en uno. Entonces, los romanos fueron los que, gracias Mari por el aporte, fueron los que espiritualizaron eso. Y los cristianos lo pusieron como un acto de salvación. Por eso usted ve en las iglesias cristianas que si usted no es bautizado, le dicen que usted no va a ser salvo. Y algunos dicen: pero a mí me bautizaron de pequeño. Pero es incorrecto. Lo que Roma estableció es incorrecto. Los cristianos lo toman como salvación. Sí, como Está un muy acto de Está salvación. muy fino este marcador, no se alcanza a distinguir. Un acto para salvación. Está bien, nomás ponle más presión. Un acto para Estás salvación. poniéndolo apenitas, lo tocas. Así con este. Ey, dale. Ey. Ese se enoja, ese no la come.
¿Listo? Entonces, Ok. Roma lo espiritualizó, Ajá. los cristianos o el cristianismo no romano, o sea, no católico, lo metió como un acto de salvación, porque Roma lo escribió en la Biblia. ¿Sí? Y estos bautizan a los adultos y estos a los niños. Voy a ponerlo por acá, a los niños. Pero el Tevilá, que viene de la nación de Israel, es una orden del Eterno. Que usted debe preparar su cuerpo limpio y hasta sus ropas para presentarse ante el Señor. Entonces ya dentro de 8 días se va a explicar qué es esto, porque nos vamos a poner de acuerdo todos para hacer Tevilá. Tiene que ser de acuerdo como está escrito en las Sagradas Escrituras. Vamos a salir a un sitio donde encontremos aguas corriendo. Estaría bueno donde corre el agua de manantial del cerro. No sé, Aquí que no sea está. cerca, ¿no? Que no sea tampoco tan lejos, porque eso tiene un costo económico y no todo el mundo tiene la capacidad para ir a gastarse un dinero en una salida. Pero si es una salida, vamos a hacer como una especie de salida a un sitio que pues los que conocen por acá cerca o sí, pues van a establecer y nos vamos a poner todos de acuerdo, vamos a ir allí. Ojalá que sea todavía cuando estemos en este clima calientito y no cuando estemos ya en frío, que ¿ya? Eso es un acto de purificación. Es un acto de purificación del Tevilá, ¿sí? Y de conciencia. Purificación y conciencia, donde yo me comprometo a mí mismo y ante Dios, que mi vida, ahí es donde se espiritualiza, va a permanecer limpia en la presencia del Eterno. Amén. Es sin pecado, sin porquerías, sin cosas raras, ¿sí? Entonces es un acto... Y realmente hay que hacerlo porque el Mesías, ustedes saben que Cristo pasó por ese proceso. Y aún Juan el Bautista le dijo, Señor, pero tú tienes que bautizarme a mí. Le dijo prácticamente, o sea, les voy a hablar en esos términos para que me entiendan. Y él le dijo, no, deja porque es necesario cumplir. Y si el Hijo de Dios, salud. Y si el Hijo de Dios cumplió, todos los seres humanos tenemos que cumplir. Solamente que hay que dejar claro que aunque está escrito en la Biblia, porque Pedro fue el que, o supuestamente Pedro dijo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y después vamos a mirar en el mismo libro de Hechos cómo el Espíritu de Dios contradijo a Pedro. ¿Sí me hago entender? O sea, Pedro fue el que lo puso por normatividad para salvación. Dijo, cree en Cristo, sea bautizado y será salvo. Por eso es que las iglesias cristianas corren a que alguien llegue a la iglesia, medio le hablan de Cristo y ya se afán de que se tiene que bautizar. Entonces lo que hacen es que normalmente por costumbre ya, de un ritual que se cogió desde hace muchos años, cogen a la persona y la acuestan y la levantan en un simbolismo de que murió el pecado y resucitó. Pero esos son simbolismos humanos. Entonces nosotros no tenemos por qué entrar en simbolismos humanos, sino en lo que el Eterno estableció. Es lo que Dios dijo. Entonces, Pedro dijo allá en Hechos capítulo 2, verso 38, dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, por eso es que la gente corre a bautizarse. Y después uno ha visto gente que se ha salido hasta del cristianismo, que andan tomando, prostituyéndose, ni haciendo cosas que no van. Entonces, ¿dónde quedó la salvación? Por el piso. Entonces, es distinto el bautismo, es algo muy distinto el bautismo que Roma estableció y le enseñó al mundo entero. El cristianismo lo copió, pero lo modificó a lo que el Eterno enseñó en el Tevilá al pueblo de Israel. Amén. Es algo muy distinto y es necesario que entremos en el conocimiento. ¿Listo? Entonces, avísele a todos los que conozcan que el próximo domingo va a ser la única clase en el año de Tevilá. Para que no se pierdan, traten de venir, ¿sí? Traten de estar aquí. Y después ya vamos a programar a ver cuándo va a ser, qué fecha va a ser. Y vamos y hacemos Tevilá, que va a ser una fiesta muy bonita. Vamos a hacer en cuenta que eso es como una salida de campo. Es como una salida de campo. Yo creo que por eso vamos a faltar poquito más porque es fin de semana largo. El domingo, el domingo que viene. Trabajan mucho, Es un weekend largo. Sí.
Ok, entonces si quieres lo pasamos para el próximo. No este que viene, sino el otro. Que podamos estar todos, porque si van a descansar, entonces sí mejor. ¿Listo? Gracias, Kikis, por el aporte. Voy a borrar. Bueno, otra cosa que quiero anunciarles, antes de entrar en la enseñanza de hoy, es que vamos a entrar a aprender hebreo. Uy, se me olvidó lo poquito que salía. La cabalguajatúa, ajá. No, esa era O sea, la canción, ajá. no. Que la bendición para los hijos. Bueno, ponle cuidado. Vamos a entrar escúcheme lo que les voy a decir, porque también lo voy a hacer por las páginas sociales y ¿Qué con quiere mi esposa. decir aletato? No, ya, déjame ya que voy para allá. Es alefato, lo primero que escribí. ¿Listo? Alefato. Entonces, ya, gracias, Olguita. Vamos a entrar a aprender hebreo. ¿Tú también? Vamos a empezar a aprender hebreo porque apenas tengamos la posibilidad, están agotadas en el mundo entero, la única, bueno, no la única, una copia de la Biblia original, directo del hebreo a nuestro español o a nuestro inglés, donde vienen las palabras en hebreo, pero vamos a entrar a estudiar lo que se llama el alefato. ¿Qué crees que es el alefato? ¿Ni idea? Alefato, pues es como el alfabeto. Exacto, el alefato es el alfabeto hebreo. El alefato Las alfabeto. letras hebreas. Entonces vamos a entrar a estudiar aquí en tablero. Exacto, Kiki. Vamos a empezar a ver el alfabeto hebreo para que usted lo conozca, cómo se escribe la letra, cada letra, su pronunciación y su número, para después entrar en los diccionarios Strong para poder entender el hebreo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, según los estudiosos me dicen que en menos de 6 meses ya estamos leyendo hebreo. Ay, Mire que es más fácil, va a ser más fácil. Kiki, va a ser más fácil el hebreo que el inglés. ¿Por qué? Porque usted va a estar sentada ahí y usted va a empezar a notar que esta es la A, por ejemplo. Es un ejemplo. ¿Sí me entiende? Porque son simbolismos. Son símbolos. Entonces, como usted va a ver el símbolo acá y usted lo va a escribir, ya va a saber que esa es la A, la B, la C, la D. Va a conocer todo el alfabeto. pero no tienen todas las letras. Las hebreas sí, la J no la tiene. Y hay otra que no existe en el hebreo. Entonces, cuando usted coja una Torah, que es la Biblia original, usted la puede leer tranquilamente. Y vamos a ver cómo se escribe y cómo se pronuncia. Espérate. Bueno, me tengo que esperar. No, dime. ¿Va a ser símbolo tras símbolo tras símbolo para hacer una palabra o un símbolo es una palabra? No, un símbolo es una letra. Ok. Letras, ¿sí? O sea, no vamos a empezar a ver símbolos ni rayitas ni cosas así, sino las letras, para aprender a leer hebreo. Entonces, el día que usted pueda tener la Torah en sus manos, ya directamente en hebreo, usted va a comprender mejor la palabra de Dios que estará escuchando. Porque ya nos inscribimos y apenas salga la producción de la Torah, vamos a solicitar la Torah para empezar todos con la Torah, que es la Biblia original. No copias de copias y copias, que es lo que nosotros tenemos hasta el momento. ¿Ok? Es espectacular. Entonces, no solamente vamos a empezar esto, sino que ya van a venir personas a estudiar hebreo con nosotros. Wow. Van a venir de Milna. Van a venir personas a estudiar hebreo. Y hay mucha gente que ha querido este tema y vamos a empezar directamente con la Torah. Para que usted tenga la palabra de Dios original y usted pueda irla entendiendo y comprendiendo. ¿Listo? Bueno, vamos a abrir en el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7. Vamos a comenzar ahí y luego saltamos a 3. El libro de Proverbios está en toda la mitad de la Biblia. Está en toda la mitad de la Biblia. Proverbios, ¿qué es el número? Capítulo 1. Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios capítulo 1, verso 7. ¿Listo? Está en toda la mitad de la Biblia, libro de los Proverbios. Capítulo 1, verso 7. Miren,
El tema del libro de los Proverbios es algo muy importante para cada ser humano, que lo pueda leer en su casa para que lo tome en práctica, lo aprenda porque le va a servir en la vida, para muchas cosas. ¿Ok? ¿Listo? ¿Lo tienes en inglés, Ñonguito, por favor? Capítulo 1, verso 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Vamos a alguien en español que me ayude. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vuelva a leer, hermano, más fuerte. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ojo a lo que están leyendo porque es fuertísimo, ¿cierto? Dice que el principio, ¿qué es el principio? El comienzo. Sabiduría del conocimiento. ¿Sí? El principio del conocimiento es el temor ¿a quién? A Yahweh. ¿Qué es temor? Miedo. No. Reverencia. Ojo con esto. Temor. Ojo con es eso. lo que él pide. Ojo con eso, porque hay Obedecer. sí, no confundan, escuche esto, no confundan la palabra temor Por miedo. con miedo, que a veces confunden temor con terror. ¿Ok? El miedo. Perdón que aquí me equivoqué. Temor es respeto, temor es igual a respeto, obediencia, ¿ok? La palabra temor, ¿sí? Nos puede mostrar respeto, obediencia a Él. A Él, ¿qué? ¿Sí? Obediencia a Él. Los hijos no tengan miedo, mis hijos Y el terror es miedo. ¿Ok? Entonces no hay que confundir las dos palabras, porque normalmente a veces con la mayoría de gente sí, por temor ahí es que tengo miedo. No, es muy distinto lo que significa una palabra de la otra, pero se confunde en el diario hablar. ¿Listo? Voy a borrar. ¿Listo? Entonces dice, aquí vuelvo a escribirlo. El principio es el comienzo, sabiduría, conocimiento, y el temor es respeto y obediencia. Pero mire que las mismas Sagradas Escrituras muestran a quién, ¿cierto? Y dice que es a Yahweh. ¿Ya? Yahweh. Entonces, aquí lo voy a escribir. Realmente, Él es Dios, aunque vamos a tener que ir corrigiendo esta palabra Dios. Ya saben, ya lo hemos explicado, y la misma Torah lo muestra. Voy a volverlo a escribir aquí, aunque no voy a ahondar en el tema. La misma palabra Dios con D mayúscula muestra la historia y muestra la teología real que fue sacada de la palabra Seos. Sios, Dios. de la palabra Sios, ¿sí? Y que proviene del griego Zeus. ¿Ok? Si no lo sabían. Por eso es que hay que ir corrigiendo, porque acuérdense que en las Sagradas Escrituras está escrito el nombre Yahweh 7000 veces. En la Torá está el nombre de Dios, del Eterno, 7000 veces escrito. Hasta la Reina Valera, voy a escribir Herbie, ¿sí? Herbie, Reina Valera, 1960, aparece una sola vez. Y de las Biblias de Reina Valera para acá, las nuevas versiones, lo quitaron. Por consiguiente, la gente no sabe cuál es el verdadero nombre de Dios, que es Yahweh. Esa nos habló tiene una vez, acuérdate que ya nos enseñó. ¿Sí? Por eso la gente no sabe que el verdadero nombre del Eterno es Yahweh. Vuelvo y lo repito.
en la Torá, aquí lo voy a escribir, que es la Biblia original. ¿Y por qué se dice que es la Biblia original? Porque es la Biblia única que maneja la nación de Israel. La Torah. La Torá. ¿Sí? Y de la Torá han hecho infinidad de copias y copias y copias y copias, comenzando. Cada copia le quitan cosas. Comenzando por la Septuaginta. Nancy, ¿cómo estás? Bueno, Comenzando por la Septuaginta, que la tradujeron más o menos 200 años antes de Cristo, al griego. 200 años. Le voy a escribir aquí la S y la P para Septuaginta. Fue escrita 200 años antes de Cristo, o no escrita, fue traducida del hebreo al griego, donde le quitaron la palabra Yahweh y la primera Septuaginta aparecía la palabra Sious. Perdón, aquí falta una U. Sious. Aparecía la palabra Sious, que lo tradujeron como Dios con D mayúscula. Pero antes de Sious era Zeus, el dios del Olimpo de la mitología griega. Entonces, aunque no es el tema, no era el tema para hoy, pero ya me metí, voy a tratar de terminar. Les va a ser breve. Entonces, en la época de Constantino, año 320 al 350 después de Cristo, 320, voy a escribirlo acá, ¿Los salvadores? al 350, o sea, me quedó chistoso, 350 después de Cristo, Constantino dice la historia de Roma y la historia de los imperios romanos, que era amante y su fe estaba basada en los dioses del Olimpo, ¿sí? Perdón, lo voy a escribir con D minúscula. Estaba basada en los dioses del Olimpo. Eso viene de la mitología griega, cuyo dios principal era Zeus. ¿Ya? Entonces, para no tener problemas con el pueblo de Israel y no tener problemas con los griegos, que venían de una cultura helenística, después les hablo de esto, le pusieron Sious. ¿Sí? Cambiaron la palabra Zeus, que era el dios supuestamente del universo para los griegos, le pusieron Sious. Y después, cuando se creó la Vulgata Latina, que fue la primer Biblia que se hizo en el año 350 después de Cristo, le pasaron a Dios con D mayúscula. Le quitaron la Z y le pusieron Dios con mayúscula para no tener problemas con los judíos. Otros dioses. ¿Por qué? Porque se formó un problema gravísimo entre los discípulos, sucesores de los discípulos. ¿Con los judíos o con...? El pueblo de Israel, sí, los judíos o pueblo de Israel. O sea, todos los que creyeron en el Mesías, en Cristo, después de los discípulos, cuando ya murieron todos los discípulos, tuvieron una pelea muy fuerte con 300 obispos que cogieron el control de lo que se llamaba supuestamente iglesia, porque ellos empezaron a enseñar no la Torá, sino empezaron a enseñar de la Septuaginta. Entonces aparecía el nombre Sious. Y ellos lo rechazaron inmediatamente, porque Cristo enseñó sobre Yahweh y la Torá. Porque el pueblo de Dios conocía el nombre verdadero. Conoce el nombre verdadero. Pero hay algo que el cristianismo ignora, que lo aprendí directamente de los historiadores de la Torá. Y es que en la época de antes de Cristo, cuando Roma invadió a Israel, era prohibido por el Imperio Romano mencionar a Yahweh. Por eso el nombre lo quitaron. Y a Cristo, ojo con esto, no lo crucificaron, dicen los rabinos, no lo crucificaron, como dicen los cristianos, por el pecado de nosotros, sino porque Él se atrevió públicamente a mencionar a su Padre, y que la nación de Israel debería volver a reconocer a Yahweh como su único y verdadero Dios. Motivo por el cual Roma escondió esta verdad cuando escribió el Nuevo Testamento. Entonces ahí es donde empezó la mentira. Y los discípulos de Jesús, llamémoslo así, aunque sabemos que su nombre no corresponde a Jesús, fueron asesinados y perseguidos también porque ellos respaldaron el mensaje de salvación de Yahshua, que es Cristo, de que el pueblo y el mundo entero debía reconocer a su Dios nuevamente. Por eso realmente fueron asesinados, y esa historia no se la contaron a los cristianos ni se la contaron a los católicos.
pero está registrado en toda la historia de los comienzos de la iglesia. Esto es fuerte. Entonces, ¿listo? Ya, ahora sí puedo seguir. No lo borres. Bueno, entonces voy a seguir hablando mientras tanto. Entonces, dentro de muy poco, apenas pasemos el Tevilá, apenas pasemos la clase de Tevilá, vamos a empezar a enseñar con la Torá en la mano, Biblia y Torá, para que empecemos a mirar las diferencias tan tremendas que hay entre la Biblia original y las copias. Entonces, vamos a empezar todos al tiempo a aprender hebreo, para que usted, cuando tenga la Biblia original, usted la pueda leer. Estaba hablando con un rabino, y anoche en la reunión que tuvimos, que salimos del parque hasta las 12 de la noche hablando con esta preciosa pareja, les decía algo muy tremendo que nos sucedió a mi esposa y a mí hace unos 2 meses. Me comuniqué con un rabino. Un rabino, el hombre habla pues con el translator. Él está aquí en los Estados Unidos, pero es un rabino judeo-mesiánico, o sea, preservan lo que es la Torá, la palabra de Dios, y reconocen al Mesías. Lo reconocen. Entonces, ¿qué sucede? Yo le decía a él, necesito que me diga cuál es la mejor Torá. Recomiéndemela para poderla adquirir. ¿Y sabe qué me respondió? No le puedo recomendar ni una. El consejo que dan ellos, es que debemos aprender hebreo para que usted mismo tenga comunicación directa con el Eterno, sin ningún intermediario. Porque es lo que Él quiere. Él siempre ha querido comunicarse directamente con sus hijos a través de su propia palabra, y no que haya un intermediario que de pronto se la adultere o se la cambie a su propio pensamiento. Es igual cuando vas al doctor. Llamaba al doctor y quiere que le den palabra por palabra. Hay palabras que no existen, se pierden en la transición. Listo. Entonces, para que no pierda la información, tiene que ser ella aprender el inglés para agarrar correctamente. Exacto, directamente con el médico. Entonces, ponle cuidado. Dice el rabino que si nosotros empezamos a aprender el alefato, que es el alfabeto hebreo, en menos de 6 meses ya leemos y hablamos hebreo. Alefato, que es el alfabeto hebreo. Entonces, y él me decía, yo le conté mi condición, prácticamente lo que Kiki se estaba diciendo. ¿Cuántos años llevas aquí en los Estados Unidos, Kiki? 30 y tantos. ¿Y se te ha dificultado el inglés? Sí. Ay, sí, a mí también se me ha dificultado, y eso que trato y lucho por tratar de hablarlo, pero hay cosas que cojo, pero una conversación quedo perdido. Y él me decía, y este rabino me decía, si empiezas a estudiar el alefato, en menos de 6 meses estás escribiendo y hablando hebreo, a diferencia del inglés. El inglés puede que no lo pronuncies correctamente el resto de la vida, pero el alefato sí. ¿Sabe por qué? Porque usted se está metiendo en el idioma de su Dios. Usted está entrando en el idioma Kadosh. ¿Y sabe qué dice? Exacto. Y la misma palabra dice que Él mismo escribirá en nuestros corazones su palabra. Entonces dice que se facilita de una manera tan increíble que la gente queda sorprendida que en menos de 6 meses ya escriben y hablan hebreo. A diferencia del inglés, que usted puede sentarse A, B, C, D, I, B, H, D, K, pero cuando usted ya vea cómo son símbolos, usted ya va a aprender a identificarlos, y usted sabe que ya es la A, la sí, es como el nombre de él. Y en el hebreo vamos a empezar a leer de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, ¿puedo borrar ya esta partecita que escribí acá? Sí. Listo, bueno. Entonces, volvemos a Proverbios 1:7. Dice muy claro, el principio, que es el comienzo. Vamos a traducirlo. El principio, o el comienzo de todo conocimiento, es el respeto y obediencia a Yahweh. Proverbios 1. ¿Sí? Vuélvalo a leer, hermana Yoli, en español, por favor. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Miren lo que dice. O sea, principio traduce como conocimiento, comienzo. Sabiduría es conocimiento. Temor es respeto u obediencia a Yahweh. Entonces lo que traduce ese verso... Dice el temor de Yahweh. Sí, exacto. No dice A, dice D. Temor de.
De. Sí, exacto, perdón. Es el temor de él. No, No a él, sino de él. O sea que es respeto. Gracias, Kikis, por la aporte. Eso, Kikis. Porque en el momento en que decimos a, ¿sí? Se puede traducir. Sí, exacto. De a. Perfecto. Gracias por la aclaración porque sí tenemos que dejarlo claro. Cuando yo digo temor, voy a escribirlo acá. Temor a es igual a miedo, como estaba diciendo Nana. Como miedo ahí. Sí. Y cuando digo temor de temor de cosa. es igual a el respeto respeto. u obediencia. Gracias por ese aporte porque eso es entrar de verdad en lo que es la lingüística. Sí, que es una rama o la ciencia de las comunicaciones donde yo debo expresarme de forma correcta. Si yo no leo correctamente o no me expreso correctamente, le voy a cambiar la connotación a todo lo que está escrito. Y hasta los puntitos. Todos los punticos, la Mucha punta y gente dice, coma y es todo. lo mismo. No, no es lo Así mismo. como que no, se tiene que ver mucho. Mucho. Por eso hay que aprender a leer correctamente y uno tiene que leer despacio y lo más importante, comprender la lectura. Cuando es expresión, cuando es Exacto, pregunta. exacto. Cuando es admiración. Inclusive cuando ustedes se dan cuenta que nosotros estamos... Exacto. Y ustedes han notado que inclusive por las páginas sociales hay personas que a veces me han dicho, pero pastor, usted está gritando. ¿Usted por qué habla así? ¿Usted por qué no sé qué? Y no es que grite, es que marca uno la voz en la lectura. Cuando está preguntando, uno pregunta. Cuando está afirmando, afirma. Cuando está sorprendido, hay que leer también así. Porque si usted, digamos, se come el signo de interrogación, que es una pregunta, usted lo da por una afirmación. Y resulta que usted le cambia el significado y usted va a empezar a entender cosas que no dice la Biblia. Ella dijo, no preguntó, no dijo. Y ese es el tema por el cual se han levantado muchos maestros en su propia opinión. Y le dicen a uno, es que está escrito, es que está escrito. ¿Sí? Esta mañana me sorprendí con una persona que me escribió a YouTube de un tema que traté cuando estaba en Colombia y es sobre los falsos profetas. Y la Biblia y Cristo dice que al Padre no lo ha visto nadie, jamás. Y me decía, me escribió la mujer ahí, o la hermana me escribía, me decía, ¿y acaso Dios no se le apareció a Abraham? ¿No está escrito? Y mi respuesta fue, no, lea correctamente. Dice el ángel no dice Dios, es el ángel. Entonces, como no se lee correctamente, van a pensar cosas que no son. Por eso hay tanta doctrina, tanta denominación, tanta iglesia, tanta religión en el mundo. Porque cada cual quiere o cree interpretar a su acomodo. Y resulta que las comunicaciones tienen normas establecidas, las cuales uno no las puede suprimir. O si no, resulta en otro cuento uno. ¿Listo? Viene la segunda parte. Yonguito, léame la segunda parte en inglés, por favor. ¿En 8? Del 7. La segunda parte. Los Beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Vamos en español. Espérame. 1.7, la segunda parte. Mismo en el 7, otra parte debajo. La segunda parte del 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire lo que dice mira, es que es un versículo tan clave, es un verso tan clave que la gente hasta lo pasa por alto. Y lo más tremendo que me ha parecido a mí a través de los años es que hay mucha gente que se lo sabe de memoria, pero no lo practican. Mire lo que dice los insensatos. ¿Qué es un insensato? Una persona que no tiene sensibilidad. No, Anita. La misma tiene. ¿No? Saca un diccionario, por favor, alguien saque un diccionario, busque la palabra insensato. Aquí le usamos. Los insensatos desprecian. Búsqueme, por favor, alguien ahí en el diccionario. Insensato. Insensatos que no saben, ¿no? No, Insensatos. dice desprecian. Desprecian al sabio. Los ¿Bíblico? ¿Queremos saberlo? No, el significado. El significado de insensatos. Falto de sensatez, Allá tonto, Exacto, mira, aquí lo encontraron. usado también como sustantivo. Exacto. Loco, destanteado. O sea, ¿qué es un insensato? La persona más tonta que puede haber en el mundo. Entonces no estuve mal, dije una persona que no tiene sentimiento.
No tiene nada que ver el sentimiento con la tontera. Eso es No una tiene buena, entendimiento, más bien. eso es una buena excusa. Sentimiento es el sentir. Sí, viene de emociones. Y averigua Listo. cuánto saber. Entonces, insensato es una persona tonta. ¿Qué es una persona tonta? Deme un ejemplo de una persona tonta. Oye, para Una- mí es que la como gente una que- persona que cosa conozcamos. uno ni sabe. No. Porque ya tengo la lista bien larga. No. Deme un ejemplo. ¿Cómo qué? ¿Cómo? No, que nos Pues metemos en como problemas. decir, como yo se me pongo a predicar sin saber. Eso es una tontería. Perfecto, eso es una Muy tontería. buen ejemplo. Deme otro ejemplo de una tontería que un ser humano cometa. Pues como alguien que no se va a hacer comida que diga que va a venir que ser un chef. Exacto. Sí, mira, Es una tontería que si usted no sabe cocinar se ponga a hacer algo para que lo critiquen. Es una tontería hacer algo que usted sabe que va a ser para un problema y Y usted lo lo hace. más triste que no quiere uno aprender. Exacto. Porque Por yo eso soy dice, razón y yo los tengo la razón. insensatos es la Sí, cierto, persona. ¿verdad? Mire, Así es, exacto. así es. El insensato es la persona que no se mide a las consecuencias Y de se sus llega a actos. aprender uno. Sabe que no debe hacerlo, Y lo hace. lo hace. Y después paga las consecuencias. Y después se decía llorar. Ay. No, después busca culpables. Exacto. No sabe, lo intenta, pero no. Exacto, por más que lo intente. Y sabe y si es terco. Eso está bueno. ¿Sí me entiende? Entonces dice, los insensatos, Es que para la gente que averiguó sin saber. mira lo que dice, Que desprecian. porque dicen, que porque pensé. ¿no? ¿Qué desprecian? El aprendizaje. La aprender, sabiduría, que es el sabiduría. conocimiento. Y la enseñanza. Ojo con esto. Y la enseñanza. La persona tonta o insensata No quiere oír. desprecia el aprender a conocer y que desprecia que otro venga y le enseñe. Ah, no es el coraje. más Se fuerte. creen sabios en su propia opinión. Eso es una persona. Y así es porque. Pero así es. casi la mayoría del tiempo la persona es así cuando se siente como. Y así es, y así Cuando es, hay ya mucho sabe ego, todo. cuando hay mucho. Pero que mire, todos hay lo saben. personas, es que por eso no acepté la lista de los nombres porque Porque después yo entro aquí, que dice. hay personas que creen tener conocimiento La de razón. un tema y se les está diciendo, no es así, mire, no es así, mire. No, pero es que sí, pero es que no sé Sí, qué, exacto. es que a mí me parece. O sacan excusas para ellos querer Y figurar. ya ajá. Ese es el tremendo. Entonces, el insensato desprecia la sabiduría, desprecia el conocimiento, no le interesa conocer. Anoche mi esposa, en lo que estábamos hablando con la pareja, ella contaba que hay personas que le han dicho, por decir algo, voy a tratar de parafrasear y vuelvo y no menciono nombres ni lugares, que un día se sentó con una cristiana en una iglesia X y le estaban hablando de la famosa Trinidad. Mi esposa fue a explicarle lo correcto de la Trinidad. Y esta persona, era una mujer, le dijo, ay no, Marino, eso no me interesa. ¿Para qué? Yo con que le cante a Dios es suficiente. Y ese punto. Eso es ser insensato. Porque no quiere adquirir conocimiento y no quiere que le enseñen. Entonces, si usted no aprende y usted no adquiere conocimiento, usted entra en el grupo de los insensatos. Y mire lo delicado que es. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No quieren aprender. Y si usted no aprende, es porque no tiene conocimiento, porque no le interesa. ¿Y sabe qué va a suceder? Que Dios lo va a desechar. Así de simple. Aunque las teologías digan que no, que es que esto ya es salvo y que por amor Dios lo lleva, olvídese. No es así. Vámonos a 2 de Corintios. Algo que dijo Pablo sobre el tema. 2 de Corintios capítulo... Más para adelante, para más hacia el final. En el Nuevo Testamento. 2 de Corintios es. Capítulo 3. 3 o 4. En el nuevo, ¿verdad? Sí, Nuevo Testamento. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. 4. Pero no. Ah, sí, sí. Capítulo 4, verso 3 y 4. 3 y 4. Voy a escribirlo acá. 52. ¿Usted no ¿Listo? puede subirle más? No. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4. Para que vean cómo el apóstol Pablo reafirma esto que es delicadísimo y la gente lo pasa por alto. Y lo más complicado es que se aprenden los versos de memoria. Y usted encuentra cristianos que le recitan y es que ahí dice así, así. Y ¿Sí?
¿Lo ponen en práctica? No, no lo ponen en práctica. Y no les interesa adquirir conocimiento. Y viene lo más grave, que la mayoría de los cristianos, cuando hablo cristianos, acuérdense que estoy nombrando católicos y evangélicos protestantes. O sea, todos los seguidores de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Es que cuando escuchan enseñanzas, por ejemplo, que yo diga alefato, que yo diga Torah, de una vez rechazan. No. Alguien me escribía en el Face esta semana y yo no le estaba preguntando nada. Me escribió al Messenger y me decía, pastor, ¿yo por qué voy a estudiar hebreo? ¿Por qué voy a estudiar el tal ese alefato? Si yo nací en República Dominicana, aquí en Centroamérica, yo no soy judío. Así me respondió. Pero eso es negar el conocimiento y ser insensato. ¿Por qué? Porque desconocen que las Biblias han sido adulteradas, manipuladas y que tenemos una infinidad de copias que cada uno la ha manipulado. Por ejemplo, la Biblia King James, que la utilizan tanto en los Estados Unidos porque la Biblia en inglés, ¿cierto? La escribieron en Inglaterra por orden del rey Guillermo. No hace muchos años. Y se popularizó por una sencilla razón, de que el rey Guillermo quería divorciarse y el Papa no le dio el divorcio. Y quien no conoce el origen de esa Biblia, la tiene como la palabra de Dios. Y resulta que él mandó a hacer una Biblia a su acomodo para poderse divorciar. ¿Sí me hago entender? ¿Qué tiene que ver el divorcio de él con esto? Pues que esa Biblia fue manipulada. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿a qué voy con esto? El rey sí lo divorció, pero no se lo permitía. Como el Papa no... Exacto. Exacto. Entonces se cambió eso del rey, Una Biblia versión de la Biblia. y la mandó a repartir en todo el reino de Inglaterra. Ahora sí se puede divorciar. Sí. Entonces, exacto, O sea, entonces que puedo hacer una... No, porque a ti no te la ya no valoran. se la valoran porque usted no tiene poder y autoridad ni mucho dinero. Si usted fuera Ese es por ejemplo, si Bill Gates le diera por hacer una Biblia, se la aceptarían porque ¿A Bill Bill Gates, porque él tiene el poder. ¿Sí me entiende? Se vuelve popular. Y así ha pasado, y la gente como desconoce, no tiene el conocimiento del origen de esas Biblias. Por eso es que cuando usted habla de esto, como que, uy, ¿qué pasó aquí? Se sorprenden y no quieren el conocimiento. Y hay gente que no le interesa el origen de la Biblia que tiene. Y resulta que puede ser de un origen pagano, como la King James. Y se volvió popular. Es la que todos tenemos. Demasiado. Mira, al punto que cuando estábamos con... Sí, Hermana Johnny, ¿usted recuerda cuando estábamos transmitiendo en la emisora del pueblo? Y a la vez por las páginas sociales hace 3 años. Un hermano de Miami se comunicó conmigo por el interno, me dijo, pastor, no utilicen la Biblia King James. Primero nos había dicho que mi esposa por favor utilizara la Biblia en inglés, porque lo que ella me estaba traduciendo del español al inglés no concordaba con lo que dice la Biblia. Y cuando fuimos a mirar la Biblia, la King James, pues ella empezó a traducir directamente de la King James. ¡Oh, peor! Totalmente tergiversada. Entonces, no teníamos el conocimiento, ¿sí?, de que había sido manipulada y la estábamos usando como si fuera una verdad. Entonces, es una tontería, una insensatez el no adquirir conocimiento, porque todos tenemos que llegar tarde o temprano a la Biblia original, a la que Dios entregó por medio de Moisés al pueblo de Israel, a la que se creó, a la que el Mesías usó. El Mesías usó la palabra de Dios. Él abría los rollos y los pergaminos. ¿Y qué abría él? La Tanaj y la Torah, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, y esto no existía en la vida de Cristo, ni en los apóstoles, ni Pablo la conoció. Y todos estamos parados en una fe de un libro que alguien escribió en los años 350 después de ellos. Y no conocemos los orígenes, no conocemos ni qué motivó a que escribiera este libro. Por eso nuestra fe era una fe, aunque respetable, mal fundamentada, porque no tenemos conocimiento. Y hay gente que pelea por su religión, pelea por su denominación, pelea por su iglesia. Hay hasta defensores de la Reina Valera, pero no quieren aceptar el conocimiento ni ir a los orígenes. Ese es el problema. Entonces, mientras ustedes y nosotros tengamos la oportunidad de entrar en la verdad de la Biblia original, tenemos que hacerlo. Y aprender directamente de un libro que no tenga copias y copias y copias que le hayan metido la mano. Es increíble, por ejemplo, cuando uno aprende a adquirir conocimiento de los orígenes de las Biblias. Cada Biblia tiene el origen de un hombre que le disgustó algo del grupo donde estaba
y empezó a hacer su propio libro. Es fuertísimo esto. Inclusive con el tema de la Torá también hay que tener mucho cuidado, porque no ha habido una institución legal que haya traducido la única Torá. Entonces hay rabinos que han traducido la Torá a su propia visión y su pensamiento, que son aceptables y respetables. ¿Ve? Por eso hay que tener cuidado. Diga conmigo, ¿debo adquirir? Conocimiento. Debo adquirir conocimiento. ¿Sí? Listo, 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Ñonguito en inglés, por favor. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Vamos en español, el verso 3 nomás. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ojo con esto. Dice que si el evangelio, que es la palabra de Dios, está encubierto. Ojo con esto. ¿Qué es encubierto? Si alguien no conoce el verdadero evangelio, lo tiene encubierto. Está escondido. Exacto. O sea, muchas personas dicen ser cristianas en el mundo entero. El día de hoy mucha gente se reunió por la mañana, pero miles de millones. Y cantan y hablan bonito, pero no conocen el verdadero evangelio. Y estoy hablando de catolicismo y cristianismo, porque hoy es el día que Roma estableció para buscar al Señor. ¿Cierto? ¿Cuántos de ellos conocen la verdad? Millones no la conocen. Y miren lo que Pablo dice. Si dice, verso 3. Pero si nuestro evangelio, que es la palabra de Dios, está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Entonces, ¿cuántos millones se están perdiendo porque no conocen el evangelio? Porque desprecian el conocimiento. Porque no tienen el temor a Yahweh. Entonces, el verdadero evangelio, ojo con esto, el verdadero evangelio, o a usted se le cae el velo de la religión cuando usted conoce y honra a Yahweh. Si usted no conoce a Yahweh y no lo honra, usted no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, no está en nada. Usted está en su propia opinión, o en una denominación, o en una religión. ¿Ve lo delicado que es esto? Mire lo que dice el verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo ciega el entendimiento. Fíjese, voy a escribirlo acá. Entonces, no entiende. ¿Por qué no entiende? Está cegado. Cegado el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? ¿Conocimiento? No. ¿Qué es entendimiento? Es el poder comprender. ¿Sí? Y hay gente que lee la palabra, o la Torá, o lee la Biblia y no la comprende. Hay gente que la coge y la lee y hasta se cansa. ¡Ay! No, yo no entiendo esto. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que pasó con el eunuco? La historia del eunuco, que iba en su coche caminando por una vereda y el Espíritu Santo dice que llevó a Felipe, el evangelista, al lado de él. Y resulta que el eunuco iba leyendo el libro de Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, no. Y no hay quien me lo pueda explicar. Entonces, el entendimiento es el que usted pueda comprender lo que usted está leyendo. Pero para eso necesita tener el temor a Dios. Si usted no le tiene temor al verdadero Dios, usted no comprende su palabra, por más que usted quiera leerla. Es grave, es delicadísimo esto. Porque él mismo en Jeremías 31:33 dice que él, para estos tiempos, él mismo va a escribir su palabra en nuestros corazones. Entonces, si él no me da permiso a mí para entrar en su palabra, no la voy a comprender, no la voy a entender. ¿Y en qué resulto? Si yo no entro en su palabra, exacto, pero el no tener entendimiento, ¿qué me lleva? A que yo tengo un amor por las cosas de Dios, entonces yo voy a ir a buscar a alguien que venga y me hable de Dios. ¿Sí? Y el afán de que alguien me hable de Dios sin yo poder entender y comprender, me permite que yo caiga en falsos profetas, o hombres o mujeres que quieran sobresalir tratando de explicar la Biblia sin ellos comprenderla.
Es solo dedicado, por eso hay tantas iglesias, tantos pastores, tantas religiones en el mundo, no solamente católica ni cristiana, hay muchos evangélicos, hay mormones, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, apostólicos, menonitas, hay de todos. Y cada uno está tratando de dar su versión. Y no necesitamos escuchar la versión de nadie. Necesitamos, usted personalmente tiene que entrar en la palabra del Eterno para que Él le hable a usted. Entonces, directamente, Nana, gracias. Entonces, si usted no tiene entendimiento, es porque usted no quiere el conocimiento. Si la persona no tiene conocimiento de la verdad, jamás va a entender, no va a comprender. Y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Cómo lo ciega? Con teologías humanas. Porque todo el ser humano tiene esa necesidad de buscar lo superior, buscar y amar a su creador. Así está equivocado. Usted ve a las personas que aún se santiguan ahí, Padrecito, Padre Santo, o Dios mío, no sé qué. Inclusive cuando una persona está a punto de morir, así diga ser atea, lo primero que dice, Dios mío, ayúdanos. Porque el espíritu que fue creado por Dios busca a su creador. Pero necesita el conocimiento para poder entender que todo es en base al Eterno. Pero como no tienen temor a Yahweh y lo rechazan, no rechazan el conocimiento, no entienden, ¿sí? Están cegados por la maldad con teologías humanas. Ahí es donde la gente va creyendo, o le cree al padrecito, o le cree al pastor, o le cree al profeta, o le cree a fulano que está predicando. ¿Por qué no le cree al Señor? Porque no conoce su palabra. No, y muchos sí le creen, aunque está mal versado. Sí. Y ahí está para... Entonces, vamos a lo siguiente. Ojo con esto. Si usted ojo, eso es grave. Para muchos cristianos esto es delicado. Si usted es de las personas que dice que no entiende, no comprende, ojo, porque el enemigo está cegándole el entendimiento. Entonces, antes de querer usted entrar a entender, debe conocer. Pero el principio de la sabiduría del conocimiento es el temor, el respeto y la obediencia a Yahweh. Entonces, si usted no le enseñaron que Yahweh es el Todopoderoso, porque en una Biblia quitaron su nombre y le pusieron la palabra de Dios, usted no sabe quién es el verdadero Dios. Si en sus Biblias usted tuviera el nombre Yahweh, que lo quitaron 6.999 veces, usted estaría buscando al Dios de Israel. Estaría en principios o comienzos de conocimiento, sabiduría, sensatez, no insensatez, y usted tendría una vida distinta. Pablo lo dice, en los cuales el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos. Mira la palabra incrédulo, la voy a escribir por acá. ¿Quién es el incrédulo? El que duda. El que duda. ¿Y por qué la gente duda? Porque papá y mamá me llevaron a la iglesia católica desde niño y un curita me enseñó los 7 sacramentos y entonces ya practiqué eso. Y viene él, se le habla la verdad. No, yo no creo eso porque el padre no me lo ha dicho. Que nacimos en una iglesia cristiana. No creemos en eso porque a mí ya me enseñaron que eso es judaísmo y eso fue abolido. Y viene la pregunta. ¿Qué fue lo que fue abolido? Y le preguntaba a cristianos y a pastores que quedaron chocados con estos mensajes que yo doy por las redes sociales. Dígame, ¿quién anuló la palabra del Eterno? ¿Quién la cambió? ¿Quién dio la orden de que lo que Dios estableció fue anulado? Nadie. Porque Cristo mismo dijo que Él era el cumplimiento de la ley y está traducido. Dice, ni una coma, ni una tilde, ni una jota de la ley pasará hasta que pasen el cielo y la tierra. Y viene la pregunta, ¿el cielo ya se desapareció? No. ¿La tierra se desapareció? No. ¿Entonces la ley desapareció? No. No, fue cambiada y manipulada por los hombres a su acomodo, para mantener a muchos en una esclavitud religiosa. ¿Por qué se dice esclavitud religiosa? Porque hay muchas personas que lo que viven, lo que hacen, hasta cómo se visten, cómo se comen, es porque el padrecito le dice o el pastor le dice. Entonces son esclavos de un sistema religioso. Entonces usted no puede comer, no puede vestir, no puede hacer, no puede deshacer, sino tiene que vivir bajo la normatividad y reglas humanas. ¿Por qué? Porque no conocen las normas del Eterno. Ok, entonces,
La gente que ya ha sido cristianos toda la vida y ya están muertos y ya todo eso, que nunca aprendieron la verdad, ¿dónde están? Buena pregunta. La Biblia dice que cuando llegue el día, muchos van a ser pesados por el Eterno. Una balanza. En una balanza. Los que no conocieron la verdad van a ser pesados en balanza. A ver, sí, pesados. A ver, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué más hay en su corazón? ¿Maldad o lo bueno? Porque el ser humano fue diseñado por un Dios bueno, justo, amable, amoroso. Pero el ser humano, por el conocimiento que recibe, decide su propio camino. Pero en su propio camino ha tenido oportunidades de arrepentimiento, porque todos los seres humanos tenemos conciencia. Y el que no conoció la verdad, ¿sí? Porque hay muchos cristianos que ya murieron. Hay muchos católicos que murieron. Sin saber. Y hay católicos, ojo con lo que voy a decir, yo sé que más de un cristiano va a brincar, pero es la verdad. Hay mucho católico que va a su iglesia y no adora imágenes. Conozco católicos que van a las iglesias por temor a Dios, no quieren otra religión, pero no se inclinan ante las imágenes del catolicismo. Y tienen un corazón de pureza y de amor al Eterno muy grande, y al prójimo como a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un Dios justo, ¿sí? Que Él lo que dice es que si nosotros entramos al reino de Dios y aplicamos su justicia, ¿sí? Dice que nuestro nombre será escrito en el libro de la vida. Si usted entra al reino de Dios y aplica la justicia, todo será añadido, y si usted está en el reino de Dios es porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Si usted no entra al reino de Dios, pues no aplica la justicia del reino de Dios, y usted puede vivir en bendición. ¿Y qué va a pasar? Por eso cuando los discípulos fueron en la misión, volvieron contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan, los enfermos se sanan. Y él le dijo: no, mi hermanito, quieto, en primera Pedrito, quieto, Juanito, quiero ser quieto, Santiaguito. No se alegren por eso. Alégrese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y ninguna religión del mundo le marca a usted que usted puede estar con su nombre escrito en el libro de la vida. Es una muy grande mentira. Que usted entre a una iglesia, entre a una denominación, entre a un ritual, llámese cristiano, lo que sea, y que usted se va para el cielo. No, señor. Es porque el Padre Celestial es quien escribe su nombre en el libro de la vida, no es ni siquiera Cristo. Y si usted mira Apocalipsis 20, del verso 10 en adelante, más o menos el 13, creo que es el 13, el 12, 13, dice que se abrirán los libros para juzgar a los muertos, ¿cierto? Y se abrirá el libro de la vida. Y su nombre, del verso 20, del verso 10 en adelante, su nombre debe estar escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿usted va a entrar al reino de los cielos por meterse a la iglesia católica? No. ¿Por salirse del catolicismo? No. ¿Por entrar a una iglesia cristiana? No. ¿Por volverse evangélico? No. ¿Por volverse mormón? No. ¿Por volverse testigo de Jehová? ¿O por hacer la voluntad del Por hacer Todopoderoso? la voluntad. Por hacer la voluntad. Yahshua HaMashiach, que lo conocimos como Cristo, dijo en Mateo 7:21: no todo el que me diga, está hablando él, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y las doctrinas, tanto católicas como evangélicas, le han enseñado a la gente desde el año 350 que Yahweh es un Dios malo, que es el Dios del pasado y que no hay que obedecerlo. ¿Quién enseñó eso? El catolicismo y el cristianismo evangélico, con las nuevas teologías, de que el Nuevo Testamento reemplazó al Antiguo. Y no es verdad. La ley de Dios, que son sus mandamientos, sus estatutos, lo que son sus normas y sus leyes, nunca han sido abolidas. Lo que se abolió fueron los rituales, la ritualidad, donde se asemejaba en el pasado al Dios de Israel como si fuera otro Dios que necesitaba sangre y sacrificios. El único ritual que fue válido para él, porque él mismo lo estableció, fue el de Yahshua en la cruz del Calvario. Nada más es válido. Entonces, si usted no hace la voluntad de él, ¿y cuál es la voluntad de él? Que la gente lo ignora,
Dice muy claro, es por el pobre, el desvalido, menesteroso, huérfano, viuda. Por eso en Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, Cristo dice que va a apartar unos a la derecha y unos a la izquierda, el día del juicio. Y a los de la derecha les va a decir, venid benditos de mi Padre. Por eso es que hay que leer bien, como dijo Kikis. Dice, benditos de mi Padre. No dice benditos míos ni seguidores míos. Venid benditos de mi Padre, que es Yahweh, y entrad al gozo de tu Señor. Dijo Yeshua HaMashiach. Lo dijo Yeshua, que es Cristo. Y está escrito en Mateo capítulo 25. Y le dicen, Señor, ¿por qué? Y le dicen, porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me cubriste. Fui errante y extranjero y me ayudaste. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve en un hospital y estuviste conmigo. ¿Ve? Eso es lo que él pide. Y luego dice que a los otros, y ellos le dicen, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento y desnudo? Sí, hace 2000 años fue que usted estuvo en la tierra, yo no lo he visto. Digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos que son tus hermanos, lo hiciste para mí. Y a los otros dice que los apartó a la izquierda. Y les dijo lo mismo, pero no lo mismo, les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así les dijo. Y si usted se lee Mateo 7, 21 al 23, este es el mismo grupito. Porque si usted lo ve, voy a bajar el libro que me pesó la mano. Si usted ve esa porción bíblica, usted encuentra que esa porción la mocharon de Mateo 25 y la apartaron para que la gente no se dé cuenta. ¿Y dónde la pusieron? Mateo 25. La pusieron en Mateo 7, 21 y esa le corresponde a Mateo 25. Porque les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero ¿sabe qué le dicen los de la izquierda? Le dicen, Señor, pero en tu nombre echamos demonios. Así le dicen, Señor, en tu nombre echamos demonios. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y la respuesta de él, nunca os conocí. Y si Cristo dijo, nunca os conocí, es que nunca los ha conocido. Nunca es nunca. Usaron su nombre. Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. O sea, eso es como para la gente, como los curanderos y todo eso. Curanderos, profetas, pastores, evangelistas y hasta Todo sacerdotes. se usa el nombre de Dios, hermano. ¿Me ha dicho? Conocer. Exacto, So, Kiki. uniting his name in vain is one Podemos of the things. encerrarlo en ese movimiento carismático a nivel mundial, que son los que están I know. echando fuera demonios y las iglesias cristianas modernas. Lo hablo de las modernas, ¿por qué? Porque tengo la autoridad para hablarlo. Yo nací en 1970 y yo nací toda la vida dentro del cristianismo. ¿Sí? Desde el vientre de mi madre conocí la historia de la iglesia y cómo cambió y cómo se tergiversó. Yo conocí un evangelio distinto al de ahora. ¿Sí? Donde si se reprendía un demonio en la iglesia es porque empezaba alguien a gritar y como loco y a tirarse al piso, a quitarse la ropa y pues los hermanos y el pastor en el nombre de Cristo suéltala, Satanás, y la persona quedaba libre. Pero ahora no hay reunión cristiana donde no estén echando fuera demonios. Y si son de carácter pentecostal, peor, salen a las calles a gritar como locos y a moverse con el caballo largo y a hacer vuelta y ¡ay! A gritar y un poco de cosas que son shows y espectáculos. No estamos criticando la doctrina, no estamos criticando la religión, lo que pasa es que Cristo rechaza eso. No hay iglesia tan, bueno, aunque hay muchas iglesias católicas que todavía siguen en el lado conservador, pero hay muchas iglesias católicas carismáticas, donde están haciendo lo mismo que una cristiana. Y no se sabe si estamos en el cristianismo o si este es cura o es pastor, que porque tiene sotana son iguales. Echan fuera demonios, están orando por la sanidad de las personas, haciendo sus milagros. Dios mío, Espíritu me dice que hoy te pusiste una ceja más arriba que la otra. El Espíritu me mostró esto, que tu número de licencia es le dan el número. Y cuando van a investigar realmente, ya saben la información y se están haciendo pasar por gente que son usadas por Dios y están con espíritus de adivinación. Bueno, igual si no es usada por el Señor, es por el enemigo. Exacto, que porque... puede adivinar, que puede curar, que puede... Exacto, porque gracias hermana Johnny, porque eso es muy importante y el cristianismo lo desconoce. El cristianismo le está diciendo que todo lo que sucede en las iglesias hoy en día es porque el Espíritu Santo se está moviendo. No es así.
Porque el Espíritu de Dios jamás va a contradecir la palabra del Eterno. Jamás va a contradecir al mismo Cristo. Y viene una pregunta. Lean la dice, echamos fuera demonios, sanamos enfermos e hicimos milagros. Y si Cristo dijo, nunca los conocí, viene la pregunta, ¿qué espíritu los usa? Si el Espíritu Santo depende de Cristo. Entonces lo que la hermana Johnny está diciendo es muy cierto. Hay espíritus demoníacos dentro de muchas congregaciones, millones de congregaciones, donde hacen shows y espectáculos para atraer a la gente con una finalidad, y es que usted dé el nivel económico después. O en la mitad del culto. Porque la gente no les vaya ahora a coger una estrategia en la mitad del culto, ¿sí? Antes de la predicación ya se piden los diezmos y las ofrendas. Y ya van y dan el dinero. Y en la mitad de la predica se dice una palabra de esas espectaculares que a veces ustedes apelan, ¡ay, gloria a Dios! ¿Quién sella la palabra? Una pregunta. Y pasan con el dinerito y lo tiran en el altar. Pregunta. ¿Cómo cuando se dice que si una persona nació con un don? Y supongamos que desde chiquita tiene ese don de decir, mira, yo te estoy, mire esto, yo mire esto otro, o mira, tú tienes esto. ¿Cómo se le llama? ¿Naciste con eso? ¿Dios te lo dio? Ponle cuidado. Sí existen personas que tienen dones. Sí existen. Ojo con esto. Pero, gracias Kikis. Pues por eso digo. Pero la persona... Cuando vienen de a... Dilo que estuvo perfecto. A ver, de la sangre, buena o mala. Por genética. Sí. Herencia genética. Deep. Vamos She's a getting decir- deep. Bueno, le voy a poner algo muy claro. ¿Puedo borrar esto un momentico? Que nació en ese círculo, pues es bueno. Listo. A ver, ojo con esto, Nancy. ¿Puedo borrar? Ella no estaba. Sí. Ah, sí. No estaba cuando. Bueno, ponle cuidado. No, yo no estaba tampoco. ¿No estabas? Yo creo no. Por eso hay que venir nomás que seguido las reuniones. Los dones. Ahí te viene de sangre atrás. ¿Qué es un don? Bueno, malo. Un regalo de Dios. Una dona no. Un regalo. Gracias, Emily. Una dona. Un donut. Una dona. Alguien explíquele en inglés, por favor. A gift es un don, un regalo. Don. Don is a gift. Whenever you're No, born eso es lo que nos enseñaron. Oh, no. ¿Qué es un don? Is not what you said. No, what is a don? Búscale. A don. Búscale el diccionario. ¿Qué es un don? Hold on, let me Google it, because this A was don wrong. isn't sir. Enseñaron como un regalo. ¿Sí? Pero si estamos hablando, lo que Nancy está preguntando, estamos hablando de una virtud. Ándale. Es algo que la persona puede hacer. Una virtud. Hay personas que tienen el don de... It says it's a gift, a don, esquire, or a quality. It's like a, it's a virtue. En español. No más. Démelo en español. Son dones espirituales o bendiciones o Pero capacidades dones bien, como un don de cantar que Dios bonito, da a un sus hijos don mediante el de poder del personas. Espíritu Santo. Los dones Ojo, pero por lo que está leyendo, eso es un significado religioso que alguien lo puso como a nivel religioso, donde se atribuye que el don es un regalo de Dios. O sea, el significado. Ojo con eso. Don, ¿qué es un don? Don, solamente el significado don sin meterle la Biblia. Don Carlos. Don Carlos. ¿Qué es un don? Es una virtud o la capacidad para Yo me realizar algo. supongo que los Pero dones- lo asociamos con milagros. Pero ya milagros, bueno, Ese hay milagro como da don, vida, como dones, como presente. un don que canta Exacto. un Don da vida, regalo presente. No, pues sí. Bueno, se atribuye por lo que Nancy está preguntando. Yo estoy preguntando por los dones de cuando uno Sí, nace, exacto. que uno dice, mira mi hija tiene esto, o ella Sí, tiene sí, cosas. yo sí le estoy entendiendo. Que hay personas que hacen milagros, hay personas que oran por otros y se sanan, hay personas que dicen, es que mire, el Espíritu Santo me demostró esto y usted, y le dijeron lo que le sucedió o lo que le va a suceder. ¿Sí? Que eso lo asociaron erróneamente con don de sabiduría y conocimiento. Eso está en Corintios capítulo 12. ¿Sí me entiende? Hay personas que usted se encuentra y usted dice, mi hija o esto, o fulano, o mi hermana, o mi mamá tiene el don de ver mañana, de ver el futuro, o de ponerle la mano a una persona y que se sane. Pero resulta que hay que determinar lo siguiente. Hay que determinar el origen del don. Ojo con esto, que el cristianismo no lo hace. Hay que determinar el origen del don. Lo voy a poner con D mayúscula. ¿Por qué? Porque esto normalmente
Hay dones que sí son otorgados por Dios, unas que son por el Eterno. Escuche, voy a escribir Dios, no por el Eterno. Ojo lo que voy a decir. Hay dones que son otorgados por Dios, con D mayúscula, y son bíblicos, y están en el Nuevo Testamento, que no son reconocidos por Yahweh en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, si ustedes leen correctamente, y va con la respuesta a su pregunta, cuando el Eterno se refiere a los profetas, dice mi profeta, Ajá, sus sí. profetas. La gente que no lee correctamente no analiza esto y no lo sabe. Entonces cuando él dice mi profeta es porque él ungió a una persona para una misión en especial, ¿ya? Y no porque venga por genética, porque entonces los profetas, sus padres también serían profetas o sus abuelos serían profetas, y no fue así, fue una persona en tiempo y ocasión. Si usted se lee 1 de Samuel, capítulo 10, usted va a encontrar la historia de Saúl, del rey Saúl, cuando llegó un día el profeta Samuel y le dijo, vaya y métase en la compañía de profetas. O sea, en la antigüedad existía una escuela para hacerse profetas, pero la escritura dice que el Espíritu de Dios descendió solo sobre Saúl y él profetizó. Todos profetizaban, pero el Espíritu descendió solo sobre Saúl y él fue el que profetizó, no todos. Entonces está el origen de Dios, que es bíblico, ¿sí? Yahweh lo da a una persona para una misión en especial. Y no es que sea permanente, porque cuando usted lee los libros proféticos, los profetas mayores y menores fueron a misiones, cumpliendo órdenes, no porque quisieran, ¿ya? Pero En tiempo y ocasión, no para todo el tiempo. Sí, viene solo en obediencia al Eterno, es lo que muestra la Torá y la Escritura. Pero existe el don cuyo origen viene del mal. Hay familias, ojo con esto, hay familias donde en la antigüedad alguien practicó la brujería. Alguien practicó la hechicería. La santería. Y eso se La da. santería. Y se Viene hereda. del mal. Sí, señora. Viene del mal. Entonces resulta que la persona murió, no se arrepintió, no corrigió su camino. Y el Por eso ahora hay espíritu, muchos falsos profetas. sí señora, y el espíritu de que entró en esa persona pasa de generación a generación hasta que sea expulsado. Y la gente desconoce esto. La gente le está atribuyendo dones al Espíritu Santo, pero resulta que si están adivinando, es un don de un espíritu de adivinación. El Espíritu Santo no vino al mundo y no hay un solo registro en ningún libro sagrado de ninguna religión, ni la Biblia, ni la Torá, ni el Corán, ni los libros de la India, que diga que el Espíritu Santo viene para que tú le muestres el futuro a alguien, que es lo que se está practicando mucho en las iglesias y por las páginas sociales, ni se diga en el país. Gente que está diciendo, es que el Espíritu Santo me muestra, es que el Espíritu Santo me dice. Eso se llaman espíritus de adivinación. Porque el Espíritu Santo, su función, está escrito en la Biblia, es muy clara. Dice que Él viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para que nosotros sigamos en temor a Yahweh. Entonces, hay gente que le gusta y le fascina por el Face, es donde más se ve hoy en día, porque como en muchas iglesias ya no los aceptan, pastores que conocen la verdad de la Biblia ya no aceptan y no están aceptando los profetas modernos, porque sus actos, aunque suenen bonito, son contrarios a la palabra de Dios, pero tienen el don y ellos se molestan y montan su altar en el Face tras una cámara. Y se molestan porque no los dejan participar en las iglesias. Y si los llevan a una iglesia, son iglesias donde no manejan las Sagradas Escrituras. Por eso los aceptan. Y predican bonito. Y usted les escucha y usted se vuelve, como predica, como dicen los mexicanos, perrón, espectacular. Pero si es contrario a la palabra, ¿qué va a pasar? Entonces, si usted cree que tiene un don, averigüe el origen de su don. Porque si su don usted lo desarrolla en contra de lo establecido por Cristo,
en contra de lo que la palabra estableció. Su don tiene un origen genético por herencia generacional del mal. Por eso, allá en Deuteronomio capítulo 5, el Señor dijo muy claro y se lo dijo a Moisés, que el pecado de los padres sobre los hijos alcanzaría hasta la segunda, tercera o cuarta generación de los que no le buscan. Por eso hay muchos altares hoy en día con hombres que dicen, el Espíritu me dice, ¿cuál Espíritu? Y el que conoce la Biblia, el que conoce las Sagradas Escrituras, pregunta, ¿cuál Espíritu? Si no hay evidencia que el Espíritu venga y le hable al oído, no hay evidencia. Y Cristo dijo algo muy claro en San Juan 14:26, dijo que el Espíritu de verdad, el cual el Padre envía, escuche, el Espíritu Santo no viene porque usted lo pida, no viene porque usted quiera, viene porque el Padre lo envía. Dice muy claro San Juan capítulo 14, verso 14 en adelante, que es el otro consolador de Paracletos. Y dice que Él viene para enseñarnos, aparte de pecado, justicia y juicio, para que corrijamos nuestro camino, dice que viene para enseñarnos todas las cosas que Cristo enseñó y para recordarnos todo lo que Cristo enseñó, para de contar. Entonces, ¿de dónde salen los shows y espectáculos cuando Cristo dijo que los que están haciendo milagros, sanando enfermos y profetizando se van para el mismo infierno? Aclarémoslo así, porque nunca los conoce, los desecha. ¿Por qué están haciendo eso en las iglesias y por las páginas sociales? Porque se alejaron de esto. Se alejaron de la palabra de Dios, no la conocen. O sea, lo más importante de ellos es el dinero. Claro. ¿Qué es lo que busca un profeta moderno? Que lo inviten a una iglesia para que le den su lana, le den su buen dinero. Y hoy en día cobran. Si yo quisiera traer aquí a alguien famoso, lo primero que me pide, como mínimo son $5,000. Me pide hotel, me pide transporte. No vienen por amor. Antiguamente, cuando yo era muy joven, recuerdo que mi madre me llevaba a las campañas evangelísticas y venían predicadores de renombre. En aquella época, Gigi Ávila y otros íbamos. Yo era un chamaquito. Nunca nos cobraban. Al contrario, se unían las iglesias y ponían los transportes, aquí le dicen camiones, los buses, para recoger a la gente en todo lugar y llegábamos al sitio. Cantábamos, alabábamos, escuchábamos la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hacía el anfitrión? Se levantaba y decía, hermanos, quien quiera bendecir al siervo de Dios, vamos a pasar para recolectar una ofrenda. Y la gente daba por amor, con gusto, con ganas y de sentido voluntario, no impositivo ni obligatorio. Que usted a todo el mundo. La mayoría de los que están en el Face, en las redes sociales, usted los escucha que están ricajando arroba caibasana. Mire, que ya tuve un problema con un hombre. Es que me da mal genio cuando le ponen a engañar a la gente. El hombre en su cámara ahí. Y estaba pero concentrado, se le veía que estaba que sudando, y recanda, rabacaya, Espíritu Santo, no sé qué, y el Espíritu me muestra, y el Espíritu me dice, y pasó una mujer por detrás así. Y yo estaba ahí mirando y le escribí, valiente espiritualidad tan tremenda, que mientras usted está supuestamente buscando al Señor, por detrás pasa, le dije su esposa, porque estaba en la casa. Y de una reaccionó, y escribió, ¿qué discernimiento el del varón ese que me está escribiendo tan tremendo? Ni siquiera sabe que no es mi esposa. Aquí le dije, Señor, es que yo no le estoy adivinando. Está en su casa, pasa una mujer. ¿Quién puede ser? ¿Su esposa, su mamá, su hermana, una amiga? ¿Sí? Y siguió. Dijo, es que estamos aquí en grupo y ya me mostró a todos los que estaban ahí, todos clamando y llorando. Y sigue en su espiritual. Y le digo, ¿y está usted tan espiritualmente metido con el Espíritu Santo que tuvo tiempo hasta para venir a pelearme? ¿No se da cuenta que está en una reunión? Si usted está en el Espíritu, está en el Espíritu. Entonces, pelea con el de la cámara, peleó conmigo por el Face y los demás, ¿qué? Se le dañó la reunión porque perdió la paz y la tranquilidad. Entonces, fíjese cómo engañan a la gente. La mayoría de personas que usted ve que se conectan de ese tipo por las redes sociales porque quieren un like, porque YouTube, porque TikTok les paga por cantidades. Mas no porque usted conozca la verdad. A usted, le digo con todo respeto, no debe importarle que alguien venga a hablarle de su mañana, ni lo que le pasó en su mañana, y menos su pasado. Primero, porque en Isaías 43 Dios dijo que no te acuerdes de tu pasado, que tu pasado quedó atrás y que no lo traigas ni a memoria. Entonces el don de las personas que le hablan del pasado, ¿dónde queda? Si Dios mismo dijo, no traigas a memoria tu pasado. Ni yo le voy a recordar su pasado. Y si es del futuro, menos porque son espíritus de adivinación.
O si no, para esa gracia todos estaríamos pendientes a ver qué me va a pasar mañana. No, mejor miremos el horóscopo. Aries, Acuario, Saturno, a ver qué me va a pasar mañana. Prendamos el televisor a ver qué dice el brujito del momento para ver qué me va a pasar mañana. Y volvamos a vivir la vida del mundo. Pero si estamos en la verdad, tenemos que tener el temor, ¿a quién? A Yahweh, su palabra. ¿Le respondí? Entonces, lo que tiene que hacer cada persona, voy a borrar, es mirar el origen de su don. Si es, escuche esto, si la persona dice que es de Dios, tiene que sustentarlo. Está frío. Tiene que sustentarlo. Escúcheme, tiene que sustentarlo. Si no es de Dios, no lo puede sustentar. Y la persona lo que hace es que se va a justificar. Ojo con eso. Por eso usted tiene que ser sabio en lo que está escuchando de los profetas modernos. O sustenta o se justifica. Si sustenta y está en la Biblia que no hay ninguna evidencia, porque no lo pueden hacer, están mal. Y si se justifica, está peor. Porque es un maestro en su propia opinión. ¿Tiene un don? Busque el origen del don. Si usted sabe que proviene del mal, entregue su vida al Señor y corrija su camino. Porque la brujería, la adivinanza, la agorería, el sortilegio, hasta el Feng Shui, que ponen cuarzos y cositas ahí que para las malas energías, no tienen nada que ver con el Eterno. Feng Shui. ¿Ok? Nada de eso. Ni la herradura, ni la matica de sábila, ni el gatico que lo está saludando todo el tiempo. Y ahora se inventaron una. Hay un Buda que ahora le hace así. Ahí lo vi en el TikTok. Ahora le hace el Buda así. Parece un perrito de taxi de los de Colombia. Pone un perrito que tiene un resorte aquí. Y el carro se va moviendo y el perrito va. Ahora hicieron un Buda así. Tengan cuidado, por favor, con eso. ¿Listo? Dice, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la verdad. Entonces, ¿quiénes no van a entrar en la verdad? Según lo que está escrito por el apóstol Pablo. ¿Sabe quiénes no van a entrar en la verdad? Los que se pierden. Ahí está aquí. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen, dice ahí Dios, de Yahweh. Y si Cristo es la imagen de Yahweh, eso se entiende porque Él es el representante. Por eso todas las Sagradas Escrituras, tanto la Torá como las Biblias, increíblemente, hasta el Corán, habla de el Mesías, que en hebreo es Mashiach. El enviado, el escogido, el ungido de Yahweh. Por eso si usted se va al libro de Isaías, capítulo 43, verso 10 y 11, encuentra algo muy tremendo de que Cristo fue enviado por el Dios real y verdadero que es Yahweh, el Dios de Israel. A diferencia de lo que en el concilio de Nicea, aquí lo voy a escribir al revés, el concilio de Nicea, año 320 después de Cristo, la iglesia, no era iglesia, no existía todavía, los romanos establecieron en el concilio la divinidad de Cristo. Ojo con esto. Entonces la gente no tiene conocimiento que se reunieron en un concilio los obispos y los primeros papas con Constantino y debatieron si Cristo era Dios o hijo de Dios. Y la mayor votación ganó de que él tenía deidad, de que él era hijo. Está en los libros y la historia. Declararon que él era hijo de Dios.
con atributos divinos. Con atributos divinos, lo cual lo hace teológicamente igual o semejante a Dios, al Eterno. Antes de este concilio, en el año 320 después de Cristo, o como dicen los hebreos, no dicen después de Cristo, sino dicen después de la era común. Después vamos a aprender eso. Sí, para no mencionar a Cristo. Entonces, antes de eso, se tenía claro, pero clarísimo, de que Cristo era el Mesías, el Mashiach, el enviado de Dios, el ungido, el mensajero. ¿Ya? Después de este concilio, se declaró que él era hijo de Dios y tenía atributos divinos. Y lo más delicado es que después de los años apareció una denominación que declaró la unicidad. Estamos hablando aproximadamente como 1700 años después. Después de Cristo. Después de ¿Qué Cristo. viene siendo la unicidad? La unicidad donde erróneamente alguien ya no quiso ser trinitario, porque ese es otro tema aparte. Trinitario, o sea, que trinitario es el que cree que existe el Padre, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo. Y el unicitario se inventó porque no hay una evidencia real en ningún lado, ni en las tablillas, ni en la Torah, ni en la Biblia, donde decía que Cristo se había manifestado como el Padre Celestial, se había manifestado como un ángel y luego se manifestó como hijo y que después de que subió se devolvió como espíritu. Por eso se dice unicidad en ese tipo de doctrina y no es verdad. La palabra de Dios muestra algo muy distinto a la unicidad y viene lo delicado, que muestra algo. Vas muy recio para mi mente. Trinidad Pregunte. es Padre, Hijo, Espíritu Santo y unicidad es uno. Uno solo que se manifestó de varias formas. Que se manifestó en el pasado supuestamente como Padre, luego se manifestó como Hijo y luego se manifestó como Espíritu. Eso es lo que dice la unicidad. Por eso usted encuentra denominaciones, y sobre todo aquí en los Estados Unidos es donde más fuerte está esa doctrina errónea. Entonces, ¿qué viene siendo en verdad? Ya El Padre es uno. Sí, y el Hijo es otro. Y el Espíritu es otro. El Espíritu. Gracias por la pregunta. Le voy a responder facilito. Vamos rapidito. Segunda de Juan. Ahí está la respuesta. Segunda de Juan. Segunda de Juan, Nuevo Testamento. Ahí está la respuesta. Para que usted vea que la palabra de Dios le responde todas sus preguntas. Segunda de Juan. Segunda de Juan. San Juan. Antes del Apocalipsis, antes de la revelación, segunda de Juan. Es cortico, tiene una hojita nomás. Sí. Es cortitico, es pequeñito. Vamos a leerlo, le respondo y terminamos por hoy. Ok. Y no entramos en la letra. Ahí estamos. No, todavía no vamos a entrar al alefato. El alefato ya les dije que después del Tevilá vamos a comenzar con el alefato y a estudiar hebreo para poder que usted Las comprenda el palabras alefato. de alefato tienen mucho significativo, ¿verdad? Sí, es el Tiene A. mucho valor. Exacto, lo tradujeron, dicen los especialistas que lo tradujeron erróneamente como alfa y omega. Pero no es alfa y omega, es el A, es alefato. Ah, bueno, se la debo porque no me la he estudiado todavía completamente, pero es el comienzo y el fin, lo que encierra todo. No será el rey. Lo que encierra todo, no es el alfa y omega, porque el alfa y omega es griego. Ok, segunda de Juan, ¿qué? Ya, segunda de Juan, ya te digo. Sí, ahí está. Y el alfa y omega encierra que Dios tuvo un comienzo y un fin. Y el alefato no tiene comienzo ni un fin, es el todo, Todopoderoso. lo eterno. Lo que encierra todo. Todo. Por eso cuando en un matrimonio se cogió por costumbre dar anillos de matrimonio, porque se supone Encierra todo que el ahí. anillo no tiene comienzo Ni tiene fin. ni tiene fin. Por eso cuando las personas se divorcian se quitan el anillo, finalizó. Pero el alefato no tiene ni comienzo ni fin. Y Yahweh no tiene ni comienzo ni fin. El alfa y el omega sí. Es un error de traducción. ¿Listo? Déjame el título, alguien que lo tenga ahí, Jonquito, lo tiene antes del verso 4, tiene el título de su Biblia.
Antes del verso 4. Antes del 4, no. No. No, en español, ¿alguien lo tiene el título? La mía dice salutación. Permanecer Después de en la eso. doctrina de Cristo. O lo que dice, permanecer en la doctrina de Cristo, ese es el título. Entonces, En la doctrina de Cristo. vamos a leer rapidito cuál es la doctrina de Cristo. Segundo de San Juan. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Es Cristo. ¿Cierto? ¿Quién era? Nancy, ¿lo tiene ahí? No, es que no se lo mismo. No tiene, es que hay unas Biblias para que usted dé cuenta que le quitaron hasta los títulos. ¿Listo? Sí, acá está. Segunda de Juan. Doctrina de Cristo. Ah, pero ya es el número 4. O sea, en la que Sí, está. sí, antecito de... Ya se la pasamos. Yo creo que era No, no. O segunda de Juan. No tengo yo mayor gozo. No, no está mal. No, No, no. Dijiste que segunda de Juan. Segunda de Juan. Mucho error. Sí, Mucho me regocijé. Segunda epístola de Mucho San me Juan. regocijé. No. Andando. Ah, sí, sí, sí. Estaba mirando yo más arriba. Me estaba perdiendo. ¿Listo? Aquí. Mira el título que tiene. Lo voy a leer en español y Ñonguito me va a leer el verso 9. ¿Listo? Sí. Vamos a leer solamente el verso 9. O 9, ok. Son 13 versículos, pero vamos a quedarnos en el 9 nomás. Pero el título es La doctrina de Cristo. Porque Ojo con esto. Vamos a verlo. Porque si alguien predica algo distinto, no está en la doctrina verdadera de Cristo. ¿Listo? Verso 9, Ñonguito, vamos a inglés. Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. Repítalo, por favor, mi hermano, en inglés. Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. Vamos a hablar en español a ver cuál es la doctrina de Cristo. Y esa es la doctrina en que debemos permanecer. Si alguien, cualquiera. dice el verso siguiente, si alguien viene a nosotros y no trae esta doctrina, dice no lo recibamos en casa, ni le digamos bienvenido. Aunque no lo vamos a hacer porque esto fue ya algo que le metió el que escribió la carta. Pero Cristo, acuérdese que nos mandó a amar hasta el prójimo como a sí mismo. Y no rechazamos a nadie. Vamos en español, alguien que me lo lea fuerte y claro y despacio. Cualquiera que se extravíe y no permanezca en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pare un segundito. El que no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y ya sabemos que lo tradujeron erróneamente, sino que realmente lo que está diciendo es no tiene a Yahweh. Ajá. Siga leyendo, Kikis, por favor. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjense que la doctrina de Cristo, Te da el Padre. la doctrina de Cristo, la verdadera doctrina de un cristiano es tener al Padre Y aquí al Hijo. y al Hijo. Y si usted se lee toda la carta de Juan y San Juan y el Nuevo Testamento, siempre habla del Padre, de tener al Padre y al Hijo. Entonces la unicidad no es cierta. Porque Cristo no se convirtió en Padre, luego en Hijo y luego en Espíritu Santo. ¿Sí ve? La unicidad, lo voy a escribir acá. La teología de la unicidad no es cierta. Pero ya nadie es posible. Vea, porque este era el Padre y el Padre es Yahweh. Ajá. Y el Hijo lo llamaron Cristo, que es el Mashiach. Cristo, me de Jesús. Esa es la verdadera doctrina. O sea, usted tiene que conocer a Yahweh, que es el Padre Celestial, y a Cristo, que es el Mesías. Son dos diferentes. Sí, señora. El Padre y el Hijo, es por ejemplo, tú eres la mamá de Auden. Es una y soy dos. ¿Son los mismos? No. No. ¿Usted es igual a Auden? No. Pero tiene su esencia. Auden tiene su esencia. Sí. Auden tiene la esencia del papá y de la mamá. Pero no son iguales. Son tres personas ahí que son distintas. ¿Cierto? Sí. La mamá, Entonces, el papá y el hijo. exacto. Pero en este caso es el Padre Y el Hijo. y el Hijo.
no son más. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasa con las doctrinas del Espíritu Santo? Aparte de la unicidad, crearon la Trinidad. Y si usted no lo sabía, le informo, también en el año 320 después de Cristo, en el concilio de Nicea, se reunieron los obispos con Constantino y el primer papa para determinar si había Trinidad o no había Trinidad. Y dice que unos obispos romanos expusieron el tema del Espíritu Santo. Y dice la historia, usted lo puede verificar en los libros o en Google, o dice en las bibliotecas del Vaticano, y ahí lo va a encontrar. Donde ellos, la mayoría en la votación, ganó porque les gustó la teología de la Trinidad. Y fue cuando empezó a surgir que existía el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y realmente no es así. Los libros sagrados, a eso lo llamaron Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es que la Iglesia romana estableció la Trinidad. Y la mayoría del cristianismo, cuando se separó del catolicismo, acogió esa teología de la Trinidad. Pero no es verdad. Porque toda la misma Biblia y la Torá y todos los libros sagrados, hasta el Corán increíblemente, muestran que existe Yahweh y Yahweh envió a su Hijo, Yahshua, que lo llamaron Cristo. Entonces, la doctrina de Cristo, según lo que está escrito, es reconocer al Padre, que es Yahweh, y al Hijo, que es Cristo. Quienes dicen que Cristo, voy a decirlo en palabras más claras, dos, sí señora. Entonces, o sea, a Dios y al Hijo de Dios. Esa es la verdadera doctrina. Dios y el Hijo de Dios. Entonces, quienes se inventaron que Cristo, voy a decirlo con mis palabras, que Cristo se disfrazó de Padre Celestial en la antigüedad y luego vino como Hijo, se reencarnó en Hijo y luego vino y se disfrazó de Espíritu Santo, están equivocadísimos. No hay una porción bíblica, ni en la Torá, ni en la Tanaj, ni en el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, ni en los libros de todas las religiones del mundo entero donde mencione tal cosa. Mencionan a Yahweh como Dios. Yahweh, puede escribir con mayúscula, es Dios, y Cristo es el Hijo de Dios. Asimismo, Pablo, el apóstol, lo ratificó en todas sus cartas y epístolas. Sobre todo en Hebreos capítulo 1 lo encuentra, donde dice que el eterno Yahweh un día a uno de sus ángeles le dijo: mi hijo eres tú a partir de hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Acordándose que hijo no es porque lo engendró. Los humanos engendramos. Hijo también puede ser por adopción. ¿Ya? Y léanse en Hebreos capítulo 1, ahí les queda claro. Dice que inclusive le dio nombre por encima de todos sus demás compañeros. Y le dio la vida eterna. Ok, ¿y dónde quedó el Espíritu Santo? Póngale cuidado, ahí voy. El Espíritu Santo, según el libro de San Juan, donde Cristo mismo lo dice, Él llegó para quedarse con nosotros, para enseñarnos y recordarnos todas las cosas que Cristo enseñó y estableció. Y era volver al Padre Celestial, reconocer a Yahweh como Dios, como el Dios de Israel. Y Él prácticamente, si usted se lee el libro de Efesios, el Espíritu Santo realmente es la palabra de Dios. Lo dijo Pablo, no lo digo yo, y se lo voy a leer. Libro de Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 6. ¿Cómo se llama eso? Si no es unicidad y no es trinitario. Ya, vamos, mira. Póngale cuidado. Efesios 6, 17. ¿En dónde estamos? Efesios 6, 17. Efesios 6, 17. Búsquenlo porque esto está espectacular y ahí vamos a terminar. Si me dejan terminar. No, tú síguele. ¿Listo? El libro de Efesios. De Juan para acá en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después de Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios. Por ahí más para allá. Libro de Efesios capítulo 6, verso 17.
Se lo voy a ir leyendo, o ya lo encontró, Ñonguito, léamelo en inglés, por favor. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Léelo otra vez fuerte, por favor. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. ¿Listo? 6:16. Vamos a leerlo en español y ahorita le escribo para que vea cuál es la doctrina verdadera de Cristo. 17. ¿Listo? ¿Alguien lo tiene en español? ¿El 17? Sí. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la espada del Espíritu. Y en la antigüedad el Señor dijo, no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. El Ruach, que es el Espíritu, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo real es la palabra de Dios que debe morar en su corazón. Ese es el verdadero Espíritu. Entonces, según la doctrina de Cristo, no podemos ser unicitarios, no podemos ser trinitarios, sino reconocemos al Padre por medio del Hijo a través de su palabra, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el verdadero, que yo quería saber de es el cuándo. verdadero Espíritu Santo, es su palabra que debe morar en mi corazón, porque yo soy templo, según dice Pablo, donde mora el Espíritu de Dios. O sea, no es que venga un ser como lo han enseñado y viene y lo posee, sino es su palabra guardada en mi corazón, en mi mente, en acción. ¿Ve la diferencia tan bárbara? Entonces, voy a borrar acá, lo voy a escribir. Por eso hay que leer todos los versos que hemos dicho para que usted comprenda. Si usted no lee las Sagradas Escrituras, si usted no la escudriña, usted no va a comprender nada. Entonces resulta metido en una religión, en una doctrina. Entonces, voy a borrar también acá. Vamos a escribir la doctrina de Cristo. Oye, Carlito, y ahora vámonos para atrás. Y en la segunda de Juan, en el 10, repitanos poquito. Léelo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibirás en su casa ni le digáis bienvenido. Ajá. Pero eso, No viene. pero ponle cuidado. O no, atentos, gracias Kiki por el aporte. Pero atentos a esto. Ajá. Porque Cristo, por eso es que se entiende que el Nuevo Testamento ha sido muy manipulado y cambiado de acuerdo a quien escribió o lo tradujo. Porque Cristo jamás mandó aborrecer a nadie. Ándale, es eso. Jamás mandó rechazar a No nadie. va a ser una casa de- Si alguien piensa distinto a mí, si alguien cree distinto a mí, yo tengo que respetar su fe y enseñarle, escuche, no con mis palabras, sino con la palabra de Dios, que está equivocado y errado. Que no sea esa una causa de distanciamiento. Exacto. De pleito. Ninguna religión tiene que enemistarnos, ninguna denominación tiene que enemistarnos, ninguna teología nos vuelve enemigos. Tenemos que entrar todos en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para aprender de ella, no de lo que piensan los hombres ni las religiones. Entonces, la doctrina de Cristo, y aquí le resumo, es creer y obedecer a Yahweh, que es el Padre Celestial, y reconocer y obedecer a Cristo, que es el Mashiach, que es igual a Mesías, al testigo fiel, que fue declarado el camino. ¿Y cómo llegó al camino? A través de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo Biblia. Porque una cosa es la Biblia y otra cosa es la palabra de Dios. Y hay que empezar a adquirir conocimiento para determinar qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces,
Llega uno al camino a través de la palabra del Eterno. Esa es la verdadera doctrina. Entonces, si yo no creo en Yahweh porque mi doctrina o mi teología no me lo enseña o me lo prohíben, estoy en un error. Si yo no lo reconozco y lo obedezco, si yo a Cristo le puedo reconocer, pero no le obedezco ni lo reconozco como el Mashiach, el Mesías, estoy en un error. Si yo no uso la palabra de Dios, estoy en un error. Porque hoy en día las teologías modernas, escuche como dijo mi esposa, lo dijo allá atrás, alcancé a escuchar cuando dijo las teologías modernas, ya no nombran a Yahweh, no quieren a Yahweh, no lo reconocen, mencionan a Cristo y nos cuentan historias fantásticas en nombre de Cristo, usan el nombre para todo, pero ahora adoran y dicen que el Espíritu Santo los guió. Por eso ellos dicen que ahora hay apóstoles, pero del Espíritu Santo. Que ahora hay profetas, pero del Espíritu Santo. Pero no usan la palabra para enseñarle la palabra. Pero se paran en un versículo bíblico para darle fantasía de que usted va a ser prosperado, que usted va a ser vencido, que Dios le mostró, que Dios le dijo, que usted va para el mañana, que usted mucho va a tener aviones, casas, carros, burros, becas, lo que sea. Y lo emocionan tanto que usted, amén, gloria a Dios, y saque el billetico y délo. Hay gente que ha dado hasta sus casas, sus bienes, sus carros, y han quedado en la cochina calle, mientras ellos, felices de la vida, ¿cómo los engañaron? ¿Por qué? Porque la gente se olvidó que esto es la palabra de Dios. Esto, aquí, encontramos la espada del Espíritu. Entonces, no somos unicitarios, no somos trinitarios, no tenemos dos dioses. Hay un solo Dios verdadero. Es el Dios de Israel. Y usted lo encuentra. ¿Qué le hizo el Espíritu? Le perdieron los... montándole el burro y buscando. La Biblia dice en Isaías, anótelo, 43:10, dice muy claro, y está hablando Yahweh, dice, yo soy Dios. No ha habido Dios antes de mí, ni lo va a haber después de mí. Pero mi testigo fiel, al quien yo enviaré, él les recordará. Y él fue enviado a salvar al quebrantado, a sanar al pobre de espíritu y a hacer lo que hizo. Por eso San Juan 14:26, y terminamos acá, dice muy claro, yo soy el camino. Cristo nunca dijo yo soy Dios. Yo soy. Dijo yo soy el camino. Yo les hablo la verdad y yo los llevo a la vida eterna, ¿cierto? Que es al Padre Celestial. Nadie viene al Padre sino a través mío. Entonces, con mucho respeto lo digo, aquellos que están militando como trinitarios, no existen tres dioses, hay un solo Dios. Y si usted se lee San Juan 14:29, Cristo mismo dijo, el Padre es mayor que yo. Y en Filipenses capítulo 2 dice que el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, pero resulta que en Apocalipsis 19 dice muy claro que el título que le dieron fue Rey de Reyes y Señor de Señores, no Dios de dioses. Está escrito, está en su palabra, ustedes lo preguntaron, se lo pude comprobar. Ustedes son los que deciden si siguen la verdad de Cristo o las teologías humanas con las que han engañado y le han mentido al ser humano para alejarlo de la verdad. Vamos a ver si me alcanza a salir, que tenía una cancioncita. Vámonos de pie un momentito. Vamos a cantar esta cancioncita y vamos a darle gracias al Eterno. ¿Listo? Sabemos que la paz y la dulzura tuya hay un
llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Te proclamamos, Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por tu verdad, por tu palabra, por este tiempo. Gracias porque podemos reunirnos para aprender de tu palabra, Señor, y no teologías humanas, Señor. Permite que nuestra conciencia sea redargüida y enseñada por ti mismo, como dice tu palabra. Allí en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 33, donde dices tú mismo, le dijiste al profeta que en los últimos tiempos tú mismo escribirías tu palabra en nuestros corazones. Eso es lo que queremos, es lo que nos importa. No que un hombre venga a enseñarnos lo que quiere, lo que se imagina o su propia opinión. Queremos escuchar tu voz a través de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, te pido que bendigas a cada persona que estuvo presente en este lugar, a las que estuvieron por las redes sociales, Señor. Bendice su entrada, bendice su salida, bendice su alacena, bendice su trabajo, bendice su economía, bendice sus hijos, bendice sus esposos, bendice sus viles, bendice sus compromisos, Señor, que puedan sufragar todo lo que necesitan sufragar, que cada día puedan ver la gloria de Dios, Señor, y así como Juan lo dijo, amado, yo sí deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Padre, pedimos toda bendición del Eterno, de Yahweh, a través de Cristo, del Mashiach, de Yahshua HaMashiach. Bendice, deposita tu ruach sobre nosotros, que es tu palabra, Señor, y el mundo lo desconoce, es tu palabra. Y el mundo hoy en día escucha espíritus de error, espíritus de engaño, espíritus de adivinación, Señor. Permite que se siga cumpliendo lo que dijo el profeta Daniel allí en capítulo 12, verso 10, que en los últimos tiempos, Señor, muchos lavarían sus ropas, Señor, en la verdad de Cristo, en la verdad del Mashiach, en la obediencia, Señor, no solamente en el conocimiento de sus actos maravillosos que hizo sobre la tierra, sino del conocimiento y la obediencia, Señor, para salvación nuestra, de nuestros hijos, de nuestra familia, y asimismo tener esa vida eterna que tanto se habla, Señor. Gracias por el pan de cada día, gracias por este día, por la noche. Bendice, Señor, el día de mañana, donde muchos van a salir a laborar, y aquellos que no tienen todavía trabajo, te pido que les abras las puertas de bendición, Señor. Que alguien los llame, que alguien necesite su labor, su conocimiento, sus talentos, Señor. Bendícelos. Y los bendecimos con toda bendición que otorga el cielo, en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, y con la unción del Ruach HaKodesh. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.